de Dios, hay que venir a su presencia, entregarle todas las cargas y que Dios nos mande revitalizados, ¿verdad? Una vez más fortalecidos. Amén. Vamos inclinando nuestro rostro para que Dios nos guíe en esta palabra de esta noche de domingo. Padre Santo, te pedimos en esta noche, Señor, que así como nos has permitido llegar hasta este día, hasta este domingo, y gozarnos en tu presencia, Señor, a través de las alabanzas. También, Señor, nos permitas conocer un poquito más de tu palabra, tal y como tú quieres que nosotros la conozcamos, y pedirte, Señor, que esa palabra no sea olvidada, sino que sea que la grabe, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para ponerla por práctica, para que haga un cambio en nuestra vida. Padre Santo, en esta noche te pido que seas tú ministrando esta palabra a través de mí, y que no sea yo, Señor, hablando, sino tú. Espíritu Santo, te invitamos en este momento a que tú tomes el control, Señor, que aunque sabemos que siempre lo tienes, Señor, te lo pedimos aún más, Señor, que tomes el control en esta noche de todo lo que aquí suceda, de todo lo que aquí se hable, palabra por palabra, Señor, y que nuestro pensamiento y nuestro corazón esté dispuesto a recibir esa palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Hermanos, nos vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Le vamos a dar un recorrido a un pequeño recorrido a lo que fue la conquista de la tierra prometida. Pero el título que yo encontré aquí en la palabra de Dios, y no se lo cambié, es Desobediencia de Israel. Dicen amén cuando lo tengan. Amén. Amén, hermano. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Amén. En el primer punto es: Dios te sacó del pecado y te perdonó. En esta historia, en el versículo 6, dice que ya Josué ya había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Miren, hermanos, cuando Dios los sacó de Egipto, los llevaba a la tierra prometida, y la tierra prometida pues era Canaán, y en la tierra de Canaán pues había muchos reinos, bastantes reinos. Dice la palabra de Dios que Josué conquistó 32 reinos. Amén. Acabando con, dice la palabra de Dios, que mató a sus reyes y acabó en los pueblos con todo lo que en ellos había vida.
Entonces imagínese usted, Israel iba demoliendo, no dejaba a nadie con vida. Dice, todo lo que en él había, no dejaba, todo lo que en él había con vida, no había. Así es de que, pues me imagino que algunos tuvieron que huir porque ahí había familias enteras. Y mientras Josué estuvo a cargo, él cumplió al pie de la letra la orden de Jehová y no dejaba a nadie vivo. Amén. ¿Verdad? Y a la única que dejó viva fue a Rahab. Y eso porque ella les ayudó a los espías y después fue recibida entre ellos. Amén. Y no temo en mencionar que adoptó la fe en Jehová, porque todavía ella viene siendo en la carne antepasado de Jesús. Pero ¿qué hizo? No voy a hablar de Rahab, pero de pasada lo digo, ella dio un cambio completo que todos nosotros debemos de dar. Lo que hacíamos cuando estábamos en pecado, dejar de hacerlo. Aquí en el versículo 1 dice: el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios habla a tu vida y te da palabra, te da promesa de todo lo bueno que quiere para ti, para mí y para todo aquel que invoca su nombre. Amén. Y Dios pactó con nosotros la salvación a través de Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y miren, aquí dice: con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Fíjense, la promesa de Dios nunca se va a invalidar. Él ya hizo el sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte, porque aquí Dios nos está sacando del pecado, nos está llevando a nuestra salvación. Si nosotros le tenemos agradecimiento a Dios por sacarnos del pecado, pues lo mínimo que debemos de hacer caso es seguir sus instrucciones. Le dijo a Josué, después de que él tomó el mando después de Moisés: toma este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley para nosotros? La Biblia. Y no te apartes a izquierda ni a derecha, y yo estaré contigo. Es lo mismo que nos dice a nosotros: escudriñad las escrituras, dijo Pablo. Y tenemos que hacer caso y obedecer a Jesucristo en todo lo que nos dice, obedecer a Dios en todo lo que Él nos pide que hagamos, y debemos de hacerlo por agradecimiento. ¿Qué hacía yo en el pasado? Pecaba para mi vergüenza. Yo digo, llegué a tomar, llegué a drogar, a vivir en fornicación, a andar, ¿cómo se le dice a los que andan de mujeriegos? De picaflor, no sé, pero, y más. La verdad no hago un recorrido de todo lo que hice, porque lo que en el pasado me enaltecía, me hacía sentir que era el héroe de la película, en lo que me hacía sobresalir, lo que según yo me exaltaba, la verdad es una vergüenza. Entonces, por eso no hago una lista de las cosas que anduve haciendo en el mundo, porque me da vergüenza. Amén. Porque lo hice sin entendimiento de la palabra, porque lo hice en veces, uno sabe que cuando uno peca
Cuando uno hace las cosas mal, uno peca y ofende a Dios. Pero créanme, y lo saben, cuando uno anda en el mal camino, de lo que menos se acuerda uno es de Dios. Amén. Yo me acuerdo que cuando estaba en el ejército de visita, yo estaba en Jalisco y tuve una misión para Mazatlán, Sinaloa, y llegué 2 veces y llegué a un batallón, el 8º, y había un mural muy grande que decía: de Dios y del soldado solamente se acuerdan en tiempo de guerra. O sea, porque mientras hay tiempo de paz, pues ni en el mundo tienen que existen los soldados. Si acaso nos acordamos cuando los maltratábamos porque se tardaban mucho en el retén. Yo era los que estaba pite en la posición 30, a ver a qué hora se movían. Ajá. Y nada más por eso, pero los que no pasan por un retén, ni idea que tienen militares en el país. Y muchas veces así actuamos con Dios. Mientras no se nos presenta una necesidad, ni nos acordamos de Dios. Ya nada más vemos que se nos va a morir un ser querido, y ahí sí nos andamos queriendo santificar. Santo. Señor, yo sé que no me he acordado de ti. Perdóname, Señor, pero ayúdame. O sea, hasta entonces. Y muchas veces nosotros pues tenemos cuidado de lo que tenemos la culpa de lo que nos pasa, porque nosotros cuando desobedecemos a Dios perdemos la cobertura. Amén. Dice, no debemos de hacer pacto con el mundo. Si ya nosotros el pueblo hebreo había salido de Egipto, de la esclavitud, a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, del error, de la idolatría, hechicería, brujería. Amén. Y tantas cosas que nos contaminan nuestra alma, porque este cuerpo físico se va a morir. Hasta el planeta va a llegar el día que se va a acabar en fuego, pero nuestra alma es eterna. Entonces tratemos de no contaminarla. Analicemos bien la palabra de Dios para que no caigamos en un error y en pecado frente a nuestro Padre Celestial. Un día les dije, volteen a ver al que está a su lado. Estaba cerquitas la mirada del hermano que estaba a su lado. Le digo, así y más cerca nos mira Dios, y así debemos de caminar en nuestra vida, pensando que Dios nos está viendo muy de cerca. Amén. Que Dios ve nuestra alma. Cada que tenemos un mal pensamiento, ya se nos apicó de brea, de chapupote. Cada que nosotros decimos una mala palabra, ya se nos contaminó. Entonces dice, como dice aquí, le reclamó el ángel de Jehová: yo los saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Y dice, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Amén. Entonces estos moradores dicen, por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros. Miren, lo que pasa, que Josué cuando ya habían poseído la tierra prometida, despidió a las tribus, las despidió, vayan y tomen la heredad que ya se les tocó. Por suerte le repartieron la heredad, y los mandó con sus líderes de cada tribu a que se fueran a la tierra que les correspondía. Pero todavía ya habían poseído todo, pero quedaban pequeños asentamientos de cananeos aislados. Acabó Josué con lo fuerte, 32 reyes. Entonces les dijo, vayan. Y muchos de ellos decían, oye, pero es que allá tienen carros fuertes, tienen armamento, son muchos, están grandotes. Y Josué les dijo, vayan, porque ustedes vencerán. Cada uno de ustedes perseguirá a 1000, porque Dios los respalda. O sea, Josué les estaba diciendo, vayan, porque ustedes vencerán. Ya no iba con ellos, los despidió, pero digo, vayan y vencerán. Y así fue. Todos tenían el poder, porque tenían el respaldo de Dios de acabar con todo. Amén. Pero algunos
decidieron no hacerlo. Algunas tribus dejaron asentamientos de cananeos. Cananeos que tenían otros dioses. Ellos adoraban al dios Baal. Entonces, nosotros también, así como nos dice, nosotros podemos ir con el pastor, con el hermano y decirle: hermano, es que yo no puedo con esta área de mi vida. Yo no puedo dejar de pecar de esta manera. Y la palabra de Dios te dice que Dios te da el poder de lograrlo. Tú solo no. Tal vez dejaste el alcoholismo, pero la drogadicción la dejaste. Tal vez dejaste la drogadicción, pero dejaste el tabaco. Alguna área de tu vida todavía tiene altares de Baal en ti. Alguna área de tu vida sigue dándole puertas al enemigo a que te siga manipulando o me siga manipulando. Y tenemos que identificar esas puertas y ventanas que tenemos abiertas para irlas cerrando. Pero nosotros debemos de poner de nuestra parte, porque Dios ayudó y lo respaldó para que uno persiguiera a 1000, pero ellos tuvieron que pelear. Ellos tuvieron que correr, pelear con su espada, tuvieron que prepararse para la guerra. Así nosotros día con día tenemos que prepararnos para no pecar. Día con día tenemos que estar leyendo la palabra de Dios, estar escuchando prédicas, estar meditando la palabra de Dios. Que si no puede leer Biblia, pero se acuerda de lo que se predicó, lo medita, lo analiza. ¿Qué tiene que ver con su vida? Para que Dios no se enoje con usted. Porque también, así como ellos les dijo: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Qué creencias teníamos en el pasado que hoy nos van a hacer tropezadero? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestros hábitos para que Dios nos respalde. Porque si nos está diciendo Dios: yo te estoy dando el poder de que domines esa área de tu vida, de que saques esos vicios de tu vida, te estoy dando el poder de que no caigas en tentación, de que no caigas en pecado. Hay que echar mano y quitar ese pecado y no sentirnos cómodos. Este pueblo hebreo decidió dejar esos asentamientos de cananeos por un tributo, por un bien económico. O sea, decidieron dejar esos adoradores de Baal por una ayuda económica. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pecado contra Dios por una ayuda económica? Que nos para la patrulla y le damos una lanita, hay 100, 200 pesos, para no ir a pagar 900 o 1000 pesos después. ¿Cuántas veces no se quieren llevar el vehículo y no, ¿con cuánto nos arreglamos? Preferimos que el diablo se lleve nuestra alma, pero que el policía no se lleve el carro. La mochada. Fíjense hasta qué grado nos contamina. No hagan pacto con el mundo. No hagan pacto con el mundo. Hay que derribar los altares con la palabra de Dios. Para eso tenemos la escritura, para nosotros guiarnos por ella. Si nosotros leemos la Biblia y todavía no la explican y no la ponemos en práctica, de nada nos sirve la palabra de Dios. Amén. Hay que derribar los altares que aún guardamos en nuestro corazón a Baal, al mundo. Amén. Fíjense, si Dios nos da el poder de derrotarlo, ¿por qué no hacerlo? Porque miren, estas personas dejaron a esas comunidades ahí que adoraban a Baal. Nunca se imaginaron, porque ellos iban llegando, todos ellos creían en Jehová, el Señor de los ejércitos, pero nunca se imaginaron que pasando el tiempo sus hijos iban a crecer, iban a crecer
con una sociedad mixteada. Unos alababan a Jehová y otros alababan a Baal, y después sus hijos comenzaron a adorar a Baal. Ahí, gracias a esa desobediencia de que no acabaron con todos los cananeos, que no derribaron sus altares, quedaron ellos, y después eran muchos, después, a muchos cientos años después, ya habían, para la llegada del profeta Elías, no estaban los hebreos ya adorando a Baal. O sea, y muchas veces nosotros nos vamos al mundo, nos vamos al pecado, y nunca nos imaginamos que los hijos nos van a seguir. Nunca nos ponemos a pensar que el ejemplo que nosotros le demos a nuestros hijos hoy en día, el día de mañana los va a perder. Amén. Los puede llevar a prisión o los puede llevar al panteón. ¿Y todo por qué? Porque no supimos nosotros ponerles un buen ejemplo. Amén. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, les vamos a dar buen ejemplo a nuestros hijos. Y todavía, les digo, aquí no invalida Dios jamás ese pacto de salvación con nosotros. Y hay una promesa de parte de Dios que dice: sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Son promesas de Dios que se cumplen, porque dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren a sus hijos salvos? Amén. ¿Cuántos quieren a sus hijos bendecidos? Amén. Amén. Tenemos que empezar por nosotros, porque mientras nuestros hijos sigan viendo en nosotros a una persona pecadora, una persona del mundo, ellos van a seguir en el mundo, porque nosotros somos su guianza, su ejemplo. Dejamos, en vez de que nosotros eduquemos a nuestros hijos, dejamos que nos los eduque el mundo, porque así nos gustó a nosotros también, que el mundo nos educara. ¿Y cómo nos trajo? Derrotados. Y ya cuando llegamos a los pies de Cristo, muchas veces ya no están nuestros hijos completos. Ya cuando llegamos a los pies de Cristo, batallamos para que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo. Y para que usted los convenza a ellos después, está difícil. Aun por muy cristiano que sea, por muy santo que sea, va a batallar, porque usted viene arrastrando lo que hizo en el pasado con sus Amén. hijos. Y dice Jehová, fíjese bien: por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados. Cuánta preocupación vamos a pasar por la salvación de nuestros hijos, porque los hijos ya no andan en drogas, porque los hijos no andan en el mal camino. Será azote a nuestros costados. ¿Queremos eso? No. La palabra de Dios necesitamos analizarla, meditarla y asimilarla a nuestra vida. Porque miren, Josué con pocos vencía a muchos, porque gracias a Dios el enemigo siempre fue más débil que el pueblo hebreo. Y siendo que el pueblo cananeo era más débil que el pueblo hebreo, gracias al respaldo de Dios, así como hoy en día nosotros somos más fuertes que el pecado por el respaldo de Dios, así también ellos no ganaron, perdieron por dejar a esos cananeos, por no tumbar sus altares. El enemigo, siendo más débil, al rato los contaminó. Amén. Asimismo nosotros, si no sacamos un pecado en nuestra vida y seguimos dándole puertas a que el enemigo nos siga confundiendo y destruyendo, eso va a pasar también con nuestra familia. Si la palabra de Dios dice: sé salvo tú y serás salvo tú y toda tu casa, no seas salvo tú y tampoco serás salvo a tu casa. O sea, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, y esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. La infidelidad de Israel. Vamos a ver Jueces 2, 11 y 12.
Fíjense, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Ven? Nosotros, si nosotros no nos metemos bien en el terreno de Dios, nuestros hijos el día de mañana van a ir a adorar el vino, las drogas, fornicaciones, andar con un arma perjudicando gente. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Y en nuestra vida privada, nosotros también, si no derribamos los altares que tenemos todavía y no cerramos esas puertecitas que tenemos todavía, y no las cerramos, también nosotros el día de mañana nos podemos ir otra vez, dejar a Dios que nos sacó del pecado y volver a adorar al mundo. ¿Qué hace el mundo? Lo que Satanás quiere. ¿Eso queremos? No. Porque muchas veces nos cuesta trabajo venir a alabar a Dios, agradecerle que estamos con vida. Nos da flojera. Muchas veces nada más nos acordamos de Dios cuando nos vemos en una necesidad o cuando tenemos miedo de que algo nos suceda a nosotros o a nuestra familia. Amén. Pero en el mundo, ¿cómo andábamos? Allá no batallamos, aquí batallamos para cantar, para alabar a Dios. Pero en el mundo, con las de Lupillo Rivera, despreciado me voy, y échale otra, compadre. Las de la afinada Jenny, que hasta con injundia la cantan. ¿Y aquí por qué no? ¿Aquí por qué batallamos? Si estamos ante la presencia, no estamos ante la presencia de carne y hueso. Cuando alabamos nosotros a Dios, estamos ante la presencia de nuestro Creador. Amén. Y no solamente nuestro Creador. Ahora, gracias por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos llaman hijos. O sea, ya no solamente somos sus criaturas, somos sus hijos. Amén. Amén. Entonces, analicemos, llévense esta palabra, esta pequeña porción. No quise extenderme tanto porque luego se me pega, pero el mensaje es muy importante. Cerremos puertas a todo lo que contamina nuestras almas, y así nos salvaremos nosotros y salvaremos a nuestra familia. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por la palabra que nos das, palabra de guianza, Señor. Danos, Señor, estimúlanos cada día, Señor. Danos tú mismo, Padre Santo, el querer como el hacer, el leer la palabra de Dios, Padre Santo, y el darle cumplimiento, Padre. Porque sabemos que la palabra que tú tienes para nosotros es para nuestro propio bien. Sabemos que si solamente estamos cosechando para la carne, solamente vamos a cosechar perdición, pecado y todo lo que te ofende, Padre. Ayúdanos a asimilar tu palabra, Padre, en nuestro corazón, palabra de vida, palabra de tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos todos los días de nuestra vida. No nos dejes caer, Señor, en tentación. Aléjanos, Padre Santo, del pecado. Aléjanos de toda piedra de tropiezo. Síguenos dando fortaleza, Señor, para seguir adelante en tu obra, en el trabajo que nos has encomendado, Padre, en este lugar, en esta célula cristiana de soldados de Cristo, Padre. Sigue aumentando tu pueblo, Padre. Sigue ministrándonos aliento, Señor. Sigue estimulándonos a trabajar, Padre Santo, a no rendirnos, Señor, a seguir orando, ayunando, a seguir estudiando tu palabra, Padre. También te pido, Señor, por los que escuchan este equipo de sonido, donde quiera que se encuentren, Señor,
Que esta palabra la grabes en sus corazones, Señor, y que sea un cambio total de 180 grados, Señor, para su bien. No permitas, Padre Santo, que ningún alma se pierda, Señor. No permitas que el enemigo venga, Señor, y quite esa semilla de tu palabra de sus corazones, Señor, sino que permanezca en ellos y crezca la fe y dé frutos, Padre Santo. Así como te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra fe día a día, Padre Santo, que no permitas que el enemigo nos confunda con sus dardos de fuego, Señor, sino que día a día, Señor, fortalezcas esta armadura que nos has dado como tus soldados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos decimos Amén. amén. Paso la palabra a quien está dirigiendo para que haga una oración para despedir este servicio, y pues de pasada para orar por los pescadores y por los trabajos de cada quien, y para que Dios nos siga ministrando, nos siga guiando, y también para orar por las personas que nos ven a través de las redes sociales. Amén.